Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente nuevamente en esta hermosa noche que nos regala el Señor. Sea la paz del Señor para todos ustedes. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para el mundo entero. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos en la República del Paraguay, donde estamos trabajando ya hace 24 años. Desde luego también nuestros saludos cordiales a la República Oriental del Uruguay, donde tuve también el privilegio de servir un poco a esa nación también, y a nuestra querida República Argentina también, donde por muchos años hemos sido formados y también trabajado para la gloria del Señor en toda esa república. Lo seguimos haciendo. De hecho, aprovechamos este momentito que tenemos para anunciar también a nuestros queridos hermanos y hermanas que a partir del 20 de diciembre ya estaremos en la Argentina por 2 meses y medio hasta el 3 de marzo. Y entonces a todos aquellos que aprecien esta palabra, esta enseñanza, podrán comunicarse con nosotros. De hecho, vamos a estar dejando la línea telefónica para que nosotros podamos visitar en todo caso las congregaciones. Vamos a estar haciendo también reuniones de hogar. Va a ser un lindo tiempo para poder bendecir a la Argentina, así como lo hacemos también en las etapas que el Señor permite acá en la República del Paraguay. Recuerden que tenemos también los materiales, los bosquejos bíblicos, y nuevamente en esta noche continuar con la 10ª parte de la salvación. ¿Se recibe o se rechaza? No sé si vamos a lograr terminar este material, si no será entrado el año que viene, si el Señor no viene antes. Recordar a los hermanos que mañana no, sino pasado mañana, el jueves, vamos a estar también cerrando este año con mi querido hermano Guillermo Nay, que estamos hablando del tema de la ley de la gracia. Prepárese entonces en este horario aproximadamente. El día jueves vamos a estar en dúo con mi querido hermano Guillermo para seguir adelante con esta enseñanza tan importante acerca del tema de la ley y la gracia. Y entonces ya para la semana entrante no será el martes sino el jueves, será también la última reunión que yo pueda tener con ustedes para seguir con este tema de la salvación. ¿Se recibe o se rechaza? Muy bien, hacemos entonces esta oración al Señor para dar comienzo, o mejor dicho, también continuar donde habíamos quedado. Veníamos hablando de que todos los que reciben la enseñanza del Señor obviamente están en sus poderosas manos. Qué importante es recibir la enseñanza, porque si no recibimos la enseñanza no hay salvación, no hay limpieza, no hay purificación, etcétera, etcétera. Padre eterno, te damos gracias, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, este momento, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, tú nos estés ministrando, Señor, a través de tu Espíritu. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor amado, en el nombre poderoso de Yeshua. Señor, tu palabra nos esté edificando, Señor, tu palabra, Señor, traiga mayor revelación a nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir con tus propósitos aquí en la tierra, Señor, que temblemos a tu palabra, Señor, que el temor tuyo siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, porque tú vienes a buscar, y está muy cerca tu venida, vienes a buscar un pueblo santo, Señor, un pueblo apartado, Señor, sin mancha y sin arruga. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, tú te muevas, tú nos estés ministrando, Señor, en esta hermosa noche. Señor, queremos más de ti, Señor. Llénanos a través de tu Espíritu y a través de tu palabra, y decimos amén y amén al Señor. Bien, querido hermano, estamos en la página 40 de esta cartilla, de este bosquejo bíblico, ¿verdad?, que tiene 60 páginas. Estamos en la página 40 y vamos a proseguir entendiendo un poco más la importancia de recibir los mandamientos del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia
en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 8. Pido un poco de disculpa por mi voz, está un poquito tomada, pero vamos a estar batallando con la ayuda del Señor y vamos a salir adelante. Proverbios 10, verso 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Y con este tema obviamente vamos a proseguir el día jueves con mi hermano Guillermo, que ya venimos hablando bastante acerca de esto. Una vez más, nos encontramos con un texto de los tantos textos que encontramos que habla de los mandamientos, que están vigentes, que hay que recibirlos, que esos mandamientos traen luz, que esos mandamientos traen sabiduría, porque dice el sabio de corazón, o sea que ya viene caminando en esa sabiduría. Y recordemos que el principio de la sabiduría en primer lugar es el temor a Dios. El sabio de corazón recibirá los mandamientos para no pecar contra el Señor, para no contristar la presencia del Señor, para no perder lo que ya hemos hablado en otras clases, el sello tan importante del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios. Mas el necio de labios caerá. Entonces, hermanos, seguimos viendo en la palabra del Señor, sobre todo estamos hoy mucho en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 8, versículo 10 y 11, seguimos profundizando la palabra recibir o rechazar. ¿Y cómo sabemos que alguien está recibiendo? Porque está escuchando con atención los mandamientos del Señor, los está practicando, se deleita en vivir como el Señor manda. Proverbios capítulo 8, versículo 10 dice, recibid mi enseñanza y no la plata. Estamos viendo en este pasaje cómo el Señor pone en primer lugar como algo más importante que las cuestiones materiales. La enseñanza del Señor tiene un peso, un valor mucho más alto que el dólar, que el euro, que las riquezas materiales. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Señor te va a llevar al reino de Dios siempre y cuando no te apartes, siempre y cuando no vayas hacia atrás, siempre y cuando no te descarríes del camino del Señor. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia, o sea, conocimiento del Señor, antes que el oro escogido. Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Qué bueno, hermano, que podamos tener este entendimiento. Obviamente, cuando estamos en el mundo bajo la influencia de Satanás, sabemos que la influencia del enemigo nos engaña, nos confunde, nos hace creer que las cosas materiales son más importantes que la palabra del Señor. Pero cuando nosotros tenemos ese encuentro con Yeshua, nos damos cuenta, como dice Proverbios 8:11, voy saludando a los que van ingresando, Alberto Andrés Cabrera, que el Señor le bendiga. Recuerden que ustedes pueden escribir, pueden preguntar, pueden opinar, y aquí estaremos atentos a lo que ustedes estén colocando. Proverbios 8:11, mejor es. No está diciendo que es mejor tener muchas riquezas. Por supuesto, el obrero es digno de su salario, por supuesto, necesitamos la provisión del Señor cada día y de hecho la vamos a tener. Saludamos a Robert Denis de la República del Uruguay, que el Señor les bendiga muy ricamente. Y luego dice, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Gracias por los saludos de mi amada esposa también, Cristina María, siempre apoyando obviamente el reino del Señor, esta transmisión de enseñanza. Entonces, mi hermano, vayamos en busca de la palabra del Señor, y acá nuevamente reciba con mucho amor esta exhortación de parte del Señor. Estamos en un tiempo eclesiástico de gran apostasía, de gran tibieza espiritual, donde la gente se congrega poco, donde hay mucha gente que ha dejado de congregarse, y entre los que se congregan tal vez, no digo todos, pero una gran mayoría, una vez a la semana, y con el reloj a todo lo que da, apurando el culto, ¿verdad? Que el culto para muchos carnales no sea demasiado largo, ¿verdad? No haya demasiada palabra del Señor, porque hay otras cosas que hacer. Pero hermano, lo más importante
como vemos en la parábola, ¿verdad? O en la relación, mejor dicho, que tenía Yeshua con Marta y con María, ¿verdad? Marta estaba muy afanada, estaba turbada, y María estaba a los pies del Señor escuchando la enseñanza. Era mucho más importante, obviamente, aprender, poder arrepentirse, poder enmendar el camino delante de la presencia del Señor. Vamos ahora al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Como dije, vamos a estar un tiempito importante en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20. ¿Quiénes van a ser salvos? Aquellos que reciben la enseñanza del Señor, la ley de Dios, y la tienen grabada en su mente y en su corazón. Proverbios 1:20 habla mucho de recibir la sabiduría. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Pero ¿cuántas veces no queremos escuchar? Y de eso trata el capítulo 1 de Proverbios. Clama en los principales lugares de reunión. Esto significaría hoy en día que vamos a las plazas, que hacemos evangelismo, que vamos inclusive a nuestras familias, ¿verdad? Pero la gente quiere escuchar otra cosa, quiere fiesta, quiere farra, como se dice normalmente. Dice en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? En realidad hay que traducir allí. Otra versión dice, ¿hasta cuándo seguirán amando el engaño? Seguirán amando las mentiras de Satanás. Este mundo está bajo el engaño de Satanás. El diablo es el príncipe de este mundo, ha sido vencido, pero técnicamente todavía se sigue moviendo con el permiso del Eterno, ya lo hemos hablado. Hay una razón para todo esto, ¿verdad? Obviamente probar también los corazones de los creyentes. Shalom, querido hermano Robert. Y luego dice, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, el conocimiento. Hoy en día lo vemos, mi querido hermano, para más de uno le parece muy pesado el conocimiento bíblico. Quieren cultos donde no haya tanta palabra, o no haya palabra, sino que todo sea supuestamente, entre comillas, con ciertos cristianos, ¿verdad?, que son más carnales muchas veces que espirituales. Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, dice la sabiduría del Señor, nos está llamando. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Acá encontramos algo muy interesante, hermano. El espíritu del Señor no se derrama sobre una persona insensata. Fíjese, si vamos a la parábola de las 10 vírgenes, pero nos centramos en las 5 insensatas, que fueron tan insensatas, tan necias, que no prepararon aceite de reserva. El aceite representa obviamente el espíritu del Señor, el espíritu de la palabra de Dios. Dice entonces Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Saludamos también a la familia Fernández en Buenos Aires, que el Eterno les bendiga. Dice entonces Proverbios 1:23, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Si no hay disposición para escuchar la palabra de Dios, entonces el espíritu del Señor no se va a mover. Y esto no está pasando solamente con el mundo. Como siervo del Señor y en estos años de experiencia que el Señor me ha dado, casi 37 años de experiencia en el camino del Señor, uno puede detectar, uno puede darse cuenta en una congregación, cuando uno está enseñando también, que no se mueve el espíritu porque se aborrece la sabiduría, porque la gente quiere otra cosa, ¿verdad?, que no tiene nada que ver lastimosamente con el reino del Señor. Hay muchas cosas que acontecen hoy en día en muchas congregaciones, sobre todo de índole pentecostal, donde lastimosamente hay mucha confusión, hay mucho enredo, se habla de moveres espirituales, pero mi querido hermano, el principal mover del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por supuesto, creemos en los dones. El Señor va a sanar, se puede hablar en lenguas, hay que interpretar esas lenguas, puede haber profecía, pero obviamente, mi querido hermano, necesitamos en primer lugar recibir con mansedumbre, con humildad,
la revelación de la palabra del Señor, para que la salvación del Señor se vaya afirmando también en nuestras vidas. Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisieron oír. Esto pasó muchas veces en el contexto del pueblo de Israel. Dios es un Dios que llama y llama constantemente, a pesar de que nosotros hacemos la vista gorda. Él nos ama, Él tiene misericordia. Claro que no va a llamar todo el tiempo la puerta de la gracia. En un momento se va a cerrar, como en los días de Noé. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Esta es la realidad, mi querido hermano, que estamos viendo en estos últimos tiempos en el mundo, pero dentro de las congregaciones también, ¿verdad? La gente quiere el mundo dentro de la iglesia, quiere la liviandad, quiere la tibieza, quiere fornicar, quiere adulterar, ¿verdad? Con la Biblia en mano, invocando el nombre del Señor. Qué cuidado tenemos que tener, ¿verdad? Porque dice la Escritura, el que tomar el nombre del Señor en vano, caerá obviamente bajo el juicio del Señor. Yo estoy preparando por una revelación que tuvo una hermana de nuestro entorno, una revelación que está acorde a la palabra del Señor, por supuesto, ¿no? Y dice el libro de los jueces, mi hermano, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo le invito a leer, en algún momento lo voy a predicar, los últimos capítulos, en realidad todo el libro de jueces, pero el capítulo 18, 19, 20 y 21 de jueces es realmente escalofriante, porque ahí habla de un levita que se desvía, que está sirviendo en la casa de otro israelita que es idólatra. Ese levita también está en un concubinato. Después la tribu de Benjamín abusa de la concubina de este levita. Hay una guerra civil. Imagínense todo lo que acontece en Israel o en nuestras vidas, o en nuestros hogares, o en nuestras congregaciones, cuando sea el pastor, sea el líder, sea el hermano, sea la hermana, se decide a no sujetarse a la ley de Dios, a los mandamientos del Señor y a la enseñanza del Señor. Por eso estamos leyendo Proverbios 1, 24 y 25. No quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no la quisieron. Esto se convirtió siempre en una tremenda tragedia para el pueblo de Israel, y se va a convertir en una tremenda tragedia para cualquiera que desobedezca los mandamientos del Señor. Versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad, dice el Eterno. Está hablando la sabiduría. Y me burlaré cuando os viniere lo que temen. Entonces, hermano, la gente va a querer poner el grito en el cielo, como decimos en criollo muchas veces, hermano, pero ¿cuántas veces el Señor llamó? ¿Cuántas veces el Señor golpeó a la puerta de tu corazón? Entró la palabra por un oído y salió por el otro, entró la palabra por un oído y salió por el otro. Yo lo digo de primera mano, hermano. El Señor te bendiga, querido hermano Delgado Antonio, el Señor te bendiga. Yo lo digo de primera mano, no voy a hablar de otros, hermano. Tendríamos que tener multitudes de gente siguiendo al Señor y sirviendo al Señor a través de toda la palabra que el Señor me ha permitido dar en estos años, pero la gente no quiere. Yo lo puedo ver, estamos viviendo esos tiempos, mi querido hermano. La gente está en otra sintonía, y me estoy refiriendo a los que dicen, entre comillas, ser creyentes. Son creyentes un ratito, son creyentes simplemente para pedirle al Eterno, como estamos viendo este evangelio devorador de la prosperidad, de la falsa prosperidad. La gente lo único que quiere, como estamos hablando en Proverbios, es lo material, pero no quiere la enseñanza del Señor para adorar al Eterno en espíritu y en verdad, y para prepararse. Por eso las insensatas no pudieron entrar, porque no tenían aceite, y si no tenían aceite es porque también no recibían la enseñanza, estaban en otra sintonía. Sin embargo, la Escritura dice que la novia sí está preparada y está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Por qué? Porque está recibiendo con un limpio corazón todo el tiempo la palabra del Señor, y además, obviamente, un grupo que le secunda,
que son las vírgenes prudentes que también tenían aceite de reserva. Entonces, Proverbio 1:26 dice el Eterno: todos aquellos que no reciban la enseñanza van a recibir la calamidad, lastimosamente. Verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que temen y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia. Obviamente ya he enseñado, todos vamos a pasar por el tiempo de angustia y de tribulación, que aunque algunos lo siguen negando, ya estamos en esos tiempos. Ya estamos en esos tiempos. La manipulación climática, la manipulación vacunatoria, la manipulación de los alimentos, la manipulación económica, la manipulación gubernamental. ¿O qué se piensa usted quién está detrás dirigiendo todos esos hilos? El punto es que nosotros estamos con el Señor y entonces tenemos la protección del Señor y el Señor estará con nosotros como estuvo con Elías. Pero hay de aquellos, hermanos, que desprecian la enseñanza. Obviamente la calamidad va a caer repentinamente sobre ese tipo de personas. Proverbios 1:28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, porque el ser humano es tan hipócrita, cuando las papas queman. Usted puede leer salmos enteros o capítulos enteros del libro de Deuteronomio, de Éxodo. Israel se manejaba de esta manera, ¿verdad? El libro de los jueces habla de esto. Era tan hipócrita, ¿verdad?, cuando el Señor permitía el juicio, que atacaban los filisteos o los heteos, etcétera, etcétera. Ah, Yahweh, Yahweh, ayúdanos, ¿verdad? Después se olvidaban otra vez de Yahweh y volvían a sus malos caminos. Hermano, es tiempo de recibir la sabiduría de una vez y para siempre. Ya basta de claudicar entre dos pensamientos, ¿verdad? Ya basta, hermano, de que, bueno, esta enseñanza a mí no me gusta. Hermano, nosotros tenemos que recibir toda la enseñanza del Señor. Y debería agradarnos y gustarnos. Si no te gusta la enseñanza del Señor, es obvio, no te estoy diciendo nada muy complicado, es obvio que eres carnal. Es obvio que quieres seguir pecando. Es obvio que eres un religioso. Es obvio que eres un apóstata. Es obvio que has desertado del camino de la santidad, mi hermano, porque cualquier persona convertida, cualquier persona que realmente está amando al Señor, ama todo lo que viene del Señor, no algunas cosas. Amamos toda la palabra del Señor. Dice Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Qué poco temor del Señor hay en la casa de Dios, porque se aborrece la sabiduría. Y por eso insisto con el libro de Jueces, que el Señor nos viene hablando mucho, a este entorno en el cual nosotros nos estamos moviendo. Sansón también está dentro del libro de los Jueces. Él no tenía temor del Señor. Los padres le dijeron: es que no hay mujer en Israel. Y se casó con una filistea y tuvo problemas con la filistea, y después dejó a la filistea, y después se metió con una ramera, ¿verdad? Y terminó con esa ramera hasta que se metió con Dalila, hasta que el enemigo usó a Dalila y le sacaron los ojos a Sansón. Y el ministerio de Sansón se fue hundiendo, se fue achicando también. Entonces, mi querido hermano, todo esto, ¿por qué acontece? Porque el pueblo del Señor ha perdido la identidad, porque el pueblo del Señor ha entrado en la pereza, porque el pueblo del Señor ni conoce la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, los cultos le parecen muy largos. Qué largo es el culto, 2-3 días de enseñanza a la semana. Bueno, así va a terminar, mi querido hermano. La palabra del Señor dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan del Mesías. Meditarás en la ley del Señor de día y de noche y todo te irá bien. Proverbios 1:30, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Esa es la pura realidad. El Señor te suelta, el Señor te deja transitar por el camino que tú quieres transitar, porque para eso tenemos libre albedrío. Por eso Adán y Eva cayeron, porque tenían libre albedrío y decidieron comer de otro árbol, despreciaron la sabiduría del Señor y abrazaron la sabiduría terrenal, carnal, diabólica,
que termina llevando a los hombres al mismo infierno. Dice Proverbios 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Parece que esto fue escrito hoy en día, año 2024, pero no, esta escritura tiene más de 2000 años todavía, mucho más. Qué tremendo, mi hermano, el desvío de los ignorantes. ¿Quién es ignorante? Bueno, Oseas 4:6 te lo dice claramente, mi pueblo que desechó el conocimiento, mi pueblo será destruido porque desechó el conocimiento. Entonces, hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Quiénes son los ignorantes modernos de este tiempo? Los que ignoran voluntariamente la palabra del Señor. O también pudiéramos decir, ¿quiénes son los ignorantes de este tiempo? Aquellos que quieren reinterpretar la palabra del Señor, pero no la reinterpretan en el Espíritu, obviamente. Lo reinterpretan en la carne, lo reinterpretan bajo la unción satánica, lastimosamente, para encontrar, digamos, la excusa para seguir pecando, engañándose a sí mismos, engañando a la gente también, diciéndoles, bueno, no va a pasar nada si nosotros no vivimos los mandamientos del Señor. Dice acá entonces Proverbios 1:31, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, saludamos a Víctor Miniklewicz de Salta, si mal no recuerdo, gloria al Señor, y la prosperidad de los necios. Venimos hablando desde el principio, hermano, la prosperidad que usted y yo necesitamos, la prosperidad espiritual. ¿Cuál es la prosperidad de los necios, verdad? Te lo enseña una parábola, ¿verdad? Aquel que estaba extendiendo los graneros y le apareció un ángel y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esa es la prosperidad de los necios. Un centavo más, una plata más, un poco más, un poco más. Y para eso tenés que dejar de congregarte, y para eso tenés que dejar de orar, y para eso tenés que dejar de servir al Señor. Shalom, shalom, querido hermano. Que el Señor te bendiga. Un abrazo grande. Entonces, hermano, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos siguiendo? Dice la palabra del Señor que no sigamos a los ciegos, porque caeremos con ellos en el mismo hoyo. Tenemos que seguir a Yeshua en primer lugar, pero también tenemos que seguir a esos siervos del Señor que realmente tienen a Yeshua y son un ejemplo verdadero para nuestras vidas. Proverbios 1:33, estamos en el punto por aquellos hermanos que van entrando. El que recibe la enseñanza será salvo, el que la rechaza será condenado. Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Tan sencillo como eso, hermano. Tan sencillo como eso. No es escuchar lo que usted quiere escuchar en la carne, no es escuchar a los falsos profetas, Dios no lo permita, aunque muchos lastimosamente los escuchan. No es escuchar a este mundo perverso, es escuchar sencillamente y simplemente y sabiamente la palabra del Señor. La palabra del Señor es lumbrera en nuestro caminar. No hay otra luz. No hay otra luz tan potente. No hay otra luz que nos pueda direccionar hacia la patria celestial. Vamos de ahí al Salmo 84:10, algunos versículos más para terminar primeramente esta sección. Y seguimos avanzando. Salmo 84:10, un texto bastante conocido por aquellos que realmente son lectores de la palabra del Señor. Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios, decía el rey David, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que estamos escogiendo en este último tiempo? ¿Cuánta gente, hermano, está poniendo en primer lugar un montón de eventos, un montón de otras cosas, que tal vez, inclusive te digo, por ahí no todas sean pecaminosas, ¿verdad? Pero, mi hermano, nosotros tenemos que poner en primer lugar las cosas del Señor, porque en este tiempo es fundamental estar conectado con el Señor, estar recibiendo permanentemente palabra de vida, palabra de exhortación, palabra de sabiduría, porque estamos en un mundo donde hay mucha oscuridad y necesitamos, mi querido hermano,
permanentemente de la dirección del Señor, porque son tiempos complicados, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice la palabra: no te sentarás en silla o en mesa de burladores o escarnecedores. Necesitamos pasar más tiempo con el Señor para entender el diseño del Señor, para poder fortalecernos, como le dije en la clase pasada, porque van a venir tiempos muy difíciles, tiempos de oposición, tiempos inclusive donde la gente va a aborrecer a todos aquellos que tienen el sello del Señor. Sigamos, Salmo 25, 12, Salmo 25, versículo 12, gloria a Dios. Qué lindo sería encontrar un pueblo deseoso, sediento y hambriento permanentemente de la palabra del Señor. Salmo 25, 12, ¿quién es el hombre que teme a Yahweh? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gloria a Dios. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Qué lindo, hermano, poder recibir esa enseñanza dentro de todo lo que estamos hablando, para saber cuál es el camino correcto, para no tropezar, para no caerme, para no desviarme, para no hacer cosas que el Señor no me está pidiendo y que no son obviamente del agrado del Señor. Esta parte la voy haciendo un poquito rápido. Salmo 119, versículo 30. Obviamente el Salmo 119 es el salmo más largo, el que exalta a la palabra del Señor. El Eterno se tomó el trabajo de escribir un salmo maravilloso, el Salmo 119, y si el Señor exalta la revelación de su palabra, obviamente nosotros también lo tenemos que hacer en este tiempo. Salmo 119, verso 30, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios, se traduce tu justicia. Cuando dice acá, he puesto tus juicios, he puesto tu justicia, he puesto tu determinación, he puesto tu decisión delante de mí. ¿Usted hace eso todos los días, hermano? ¿O se congrega como sería, no sé, mirar una película de Hollywood, que en realidad ya no tendríamos que ver más nada, porque todo eso trae una distracción tan grande para el ser humano? ¿Qué dice acá, amigo hermano? Escoger, recibir la verdad del Señor, la suma de tu palabra es verdad. He puesto tu justicia, se traduce, he puesto la decisión de Dios, la decisión de Él en mi corazón, en mi mente, su determinación en mi mente y en mi corazón conforme a su palabra delante de mí. No me muevo de eso, ni a izquierda ni a derecha. Hoy tenemos una generación que sí, todo muy lindo. Algunos, como dije, ya no se congregan más, pero otros se congregan simplemente porque, bueno, tienen algún cierto agrado en congregarse, pero no se dejan transformar mucho que digamos por la palabra del Señor. Son oyentes. Vaya a la enseñanza número 9 de la semana pasada. Hablamos mucho de la parábola del sembrador. Todos oyen, salvo la que cayó en buena tierra, ¿no? Cayó en pedregales, cayó sobre la roca, ¿verdad? No echó raíz, los afanes, las cosas materiales, ¿verdad? O sea, hay gente que le gusta escuchar la palabra, pero el tema es, mi querido hermano, que nosotros tenemos que tomar la justicia de Dios y hacer de eso una determinación, una decisión permanente. Lo que Yeshua dijo a los discípulos, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, crucificar al viejo hombre y seguir al Señor, seguir los deseos del Señor y no los deseos de la vieja naturaleza, si es que realmente queremos llegar al reino eterno. En el mismo Salmo 119, pero ahora el verso 173, el Salmo 119, pero versículo 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano, recibir, escoger los mandamientos del Señor, no nuestra propia voluntad, no nuestros propios deseos. No, por eso, hermano, no cualquiera es discípulo del Señor. La palabra discípulo le queda muy grande a muchas personas hoy en día.
Por no decir que la palabra creyente, que es un poco con menos compromiso, también le queda muy grande a muchas personas. Dice el Salmo 119, verso 173, porque tus mandamientos he escogido, los voy a hacer, los voy a practicar, los voy a poner por obra, voy a hacer luz en medio de la oscuridad. Verso 174, y claro, y alguno estará esperando, pero ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Mire lo que dice el Salmo 174, he deseado tu salvación, está dentro del contexto. Oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. He deseado tu salvación. Entonces, mi hermano, tenemos que conectar todo esto. ¿Cómo podemos decir que deseamos la salvación si no deseamos la verdad, si no deseamos la justicia? Si no deseamos la decisión que Dios tiene para nuestras vidas. Solemos cantar, ¿no? En aquel famoso himno, no lo que quiera hacer, ni a donde quiera ir. Tenemos que rendirnos al Señor, mi querido hermano. Yo sé que esto cuesta, yo sé que muchos no tienen este entendimiento, o una gran mayoría, mejor dicho, prefiere rechazarlo por conveniencia propia de la carne. Usted no puede amanecer y hacer, o no debería amanecer y hacer lo que se le da la gana, porque por eso estamos hablando del libro de Jueces. ¿Por qué vino tanto castigo? ¿Por qué vino tanto juicio? ¿Por qué vino tanta disciplina? Porque el libro de Jueces, para resumir, el último versículo del capítulo 21, que es lo que dice, no había rey en aquellos días en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es terrible, hermano. Ese versículo, si usted lo profundiza, es terrible, es terrible. Que usted como esposo, como esposa, como hijo, como creyente, como persona, ¿verdad? Que dice ser creyente en el Señor, usted haga lo que a usted bien le parece. Es terrible, hermano. Y por eso tenemos el mundo que tenemos. Por eso el mundo está desviado, por eso el mundo está caído. Por eso las mismas congregaciones están caídas, aunque no lo quieran reconocer. Por eso los mismos pastores están caídos, aunque no lo quieran reconocer. Porque cada uno tiene su libreto, cada uno levanta su propio evangelio, no el evangelio de nuestro Señor Yeshua como corresponde, sino que cada uno levanta su propio evangelio conforme a las concupiscencias malvadas de ese corazón no regenerado, que no permitieron que el Espíritu del Señor lo regenerara. Salmo 119, verso 174, he deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a decir con respecto a la ley? Pero hermano, el jueves estamos de vuelta con el hermano Guillermo, redondeando esta temática. ¿O qué me va a decir mi hermano? Ah, bueno, sí, soy un adúltero, el Señor me tiene que llevar a la patria celestial. No, al adúltero hay que decirle como el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, porque la próxima vez que peques no sé lo que pueda pasar. Yo no sé cuánto es la misericordia del Señor para con cada vida. No nos comparemos con otros. Ah, bueno, pero el Señor le dio 20 oportunidades a esa persona y para vos puede ser la última por ahí. Es muy tonto compararse de esa manera. Si ya está viniendo la enseñanza, si ya está viniendo la sabiduría, recíbala, arrepiéntase y ahí se corta ya el pecado y a partir de allí, con la ayuda del Señor, con el poder del Espíritu Santo, emprendemos una vida nueva. Salmo 119, verso 175, viva mi alma y te alabe, tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo cuando la oveja extraviada, cuando el buen pastor la va a buscar, gloria al Señor, se arrepiente, se humilla y se acuerda de la importancia de regresar a los mandamientos del Señor. Vamos al siguiente subpunto de esta cartilla. Vamos a ver ahora, amigo hermano, disculpe un poco que hoy mi voz sí está un poquito tomada. Romanos 11:7, vamos a ver ahora, pocos recibirán
y escogerán el llamado para estar con el Señor. Vamos a entrar en este tema. Saludamos a Jorge Alberto, Nicolás Pereira, los que voy viendo, los voy saludando, que el Señor les bendiga. Pocos van a recibir y van a escoger el llamado para seguir y para estar con Yeshua por toda la eternidad. Miremos lo que dice la palabra del Señor al respecto, Romanos 11:7. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, presta atención a esto, los escogidos sí lo han alcanzado. Porque hay un remanente que siempre se mantuvo fiel al Señor y a la ley de Dios y deseó la salvación del Señor permanentemente, pero luego dice, y los demás fueron endurecidos. Usted puede leer todo el capítulo 11, que lo hemos leído en muchas oportunidades. La Biblia dice, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. El Señor tiene un propósito con Israel. Claro que no todos son Israel. No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Judá son judíos. Hay gente como yo, con sangre judía, pero que nos vamos a volver al Señor. Y hay gente gentil del paganismo que también va a ser parte de Israel porque van a ser injertados. ¿Y qué dice acá la Escritura, amigo hermano? Que hay un grupo que son escogidos. ¿Y por qué son escogidos? Porque ellos también escogieron la palabra del Señor, así de sencillo. Esto no es date ti suerte para vos y para el otro no. Hay que ver todo el compendio. ¿Y quiénes son los que fueron endurecidos? Sigamos la temática que venimos enseñando. ¿Quiénes son los que fueron endurecidos? Los que rechazaron la palabra del Señor, obviamente. Si cuando se te está predicando una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y tenés 3 años y 5 años y 10 años, yo lo he visto, hermano. Yo como siervo de Dios he visto eso, hermano. El Señor se adelanta y me dice, acá esto va a explotar en cualquier momento, porque, hermano, no podemos ser pasivos ante la palabra del Señor. Tenemos que tomar una decisión. O estamos del lado del Señor o estamos del lado del diablo, una de dos. Entonces, mi hermano, pocos van a recibir y van a escoger el llamado para estar con el Señor. Sigamos en Mateo 22:11. Saludamos a Juan Bautista Galeano, Pastor Miguel Omar Amarilla, también sean todos bienvenidos. Mateo 22:11 al 14, la parábola de las bodas. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Paz del Señor, hermano. O sea, después de tanto tiempo, ¿qué enseña esta parábola? Después de tanto tiempo, ¿verdad?, que venía bajando la enseñanza del Señor, todavía hay alguien que no quiso comprender, no porque no se le haya enseñado, sino que no quiso comprender él, como realmente había que comprender. A ver, bendiciones, hermano Juan. Verso 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Tremendo, hermano. Yo agradezco al Señor. No voy a profundizar mucho en lo que voy a decir ahora. Dentro del entorno donde estamos moviendo, hablé de alguien que tuvo un sueño. Hay otra niña que también ha tenido un sueño. Y yo agradezco al Señor por estas cosas, hermano. Porque parece que a veces la gente no quiere escuchar al predicador, no quiere escuchar la palabra del Señor. Y es el Señor mismo hablándole a las personas, porque Él nos ama, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos la condenación. ¿Y qué está revelando el Señor de una u otra manera? Le está diciendo a mucha gente que no está preparada. Hace poco se lo dijo a un adolescente, ahora se lo dijo a una niña. A una hermana le dijo que el camino era muy difícil para llegar a la patria celestial. Obviamente que estas cosas no van a venir del enemigo, estas cosas vienen del Señor y por otro lado están recontra confirmadas en toda la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, a veces necesita la persona un sacudón, como dijo Joel en su libro, vendrán sueños, vendrán visiones. Me refiero a sueños y visiones que vengan de parte del Señor, porque a veces no queremos escuchar la palabra, porque simplemente si escucháramos con atención la palabra del Señor, ya tendríamos que estar completamente
alineados con el Señor para prepararnos para este viaje hacia la patria celestial. Dice Mateo 22:12, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, átenle de pies y manos. ¿A quién se ataba de pies y manos? A los cautivos, a los enemigos. Y echarla a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujido de dientes. Algunos pueden leer esta escritura sin un buen entendimiento y va a decir, como muchos hoy en día, bueno, Dios no tiene una gota de amor. No, ¿cómo que no tiene amor? Hace 6.000 años que viene hablando el Señor. Viene hablando a través de los profetas, viene hablando a través de los verdaderos siervos del Señor, viene hablando a través del Espíritu Santo, viene hablando a través de diferentes revelaciones personales, pero insisto con esto, hoy hay mucho endurecimiento, como hemos leído recién en Romanos 11:7. Son pocos los que van a elegir el llamado del Señor. ¿El llamado a qué? El llamado es el siguiente. Algún día hablaré más profundamente del llamado, pero el primer llamado es el llamado a arrepentirme, es el llamado a seguir al Señor, es el llamado a santificarme, para obviamente obedecer al llamado de servir al Señor y hacer toda la tarea que Él me ha comisionado acá en la tierra. El llamado del Señor, mi hermano, no es seguir agrandando los graneros. No sé si entiende que ya viene el Señor. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, obviamente. No te estoy diciendo que te entregues a la vagancia, pero te estoy diciendo que seas consciente de la salvación y la vida eterna, como dice Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Que cuidemos esta salvación tan grande. Mateo 22 dice entonces, verso 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cómo se traduce esto, hermano? Muchos son llamados, o sea, todos son llamados. A ver, Pastor Miguel, el Eterno habla, lo que pasa es que el hombre es duro a sí mismo y le da la espalda, tal cual, tal cual. Y pocos escogidos, la palabra escogido significa seleccionado, elegido. Pero insisto, hermano, esto se ha comprendido mal, esto no es tatetí, suerte para fulano y para el otro no. Él va a escoger a los que obedecieron a su palabra. Él va a escoger a los que se humillaron, Él va a escoger a los que se arrepintieron, Él va a escoger a los que se vistieron de lino fino, que son las acciones justas de los santos. A eso está haciendo referencia este texto bíblico. Sigamos en Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, veamos que son pocos los que van a recibir y van a seguir el llamado del Señor. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. ¿De qué habla la puerta estrecha? Que nos vamos a tener que forzar en la gracia del Señor. Que realmente vamos a tener que tomar, como dije en el Salmo 119, ¿verdad? Verso 30, vamos a tener que tomar determinaciones, vamos a tener que tomar decisiones muy concretas para no mirar hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no es apto para el reino del Señor. Entrar por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ese camino que lleva a la perdición, mi querido hermano. ¿Se da cuenta? La misma palabra nos va hablando, la misma palabra nos va esclareciendo. La gente no quiere entrar por ese camino estrecho donde hay que tomar la cruz, donde hay que negarse, donde hay que crucificar a la vieja naturaleza. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Entonces, hermano, como dije en estos días en una reunión, no me tome a mal, no tengo ningún despropósito, al contrario. El propósito que yo tengo de parte del Señor es enseñar correctamente la palabra de Dios. Y no puedo decirte una cosa por otra. No puedo decirte, mirá, ¿sabes qué? Todos se van a salvar. Obviamente salimos a predicar, salimos a evangelizar, visitamos, oramos, insistimos, somos pacientes, pero no soy yo el que determina qué es lo que va a suceder. Obviamente el Señor ya conoce toda la película, es usted, soy yo, cada uno a nivel personal que vamos a ir tomando diferentes decisiones y tenemos que tener mucho cuidado
Porque recuerdo, mi querido hermano, lo que dice el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que al justo el día que pecare, no le será tenida en cuenta la justicia que practicó el día que pecare. Entonces, hermano, tenemos que caminar muy cautelosamente, muy prudentemente, ¿verdad? Tenemos que ser muy perseverantes en el camino del Señor. Yo creo que ya es hora de que nos sanemos de ese corazón de doble ánimo, porque eso obviamente no agrada al Señor. No puedo estar entrando y saliendo, voy por el camino ancho, no, ahora voy por el camino angosto, ¿verdad? No, ahora vuelvo a ir por el camino ancho, ahora tomo la cruz, ahora la suelto, ¿verdad? Ahora me he visto de santidad, ahora me he visto de inmundicia. Hermano, en cualquier momento puede sonar la final trompeta. Vayamos a Lucas capítulo 13, verso 22. Cada día tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor. Es lo más importante, tenemos que tenerlo bien en claro, mi querido hermano, que debemos mantener nuestras cuentas arregladas con el Señor día y noche. Lucas 13, 22 hasta el verso 28, dice la palabra del Señor: pasaba Yeshua por ciudades y aldeas, en plural, enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. No, parece que a través de las diferentes generaciones siempre está esta pregunta, está este interrogante, ¿verdad? Pero hermano, yo creo que todo eso está muy bien clarificado en la palabra del Señor. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la comparación que hizo Yeshua mismo, que su venida será como los días de Noé, ahí ya nos damos cuenta. Solamente estudiar eso, que ya lo hemos estudiado en una cartilla con ustedes, cuando hablábamos acerca del tema de prepararnos para la segunda venida del Señor. 8 personas después de 100 años de predicación. Ahí vemos la dureza, ahí vemos la resistencia, ahí vemos la oposición, ahí vemos, mi hermano, la necedad, ahí vemos la insensatez, ahí vemos que la gente amaba, obviamente, las cosas del mundo, amaba esa vida carnal, mundanal. Lucas 13, verso 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿A qué se refiere eso? Obviamente, lo que veníamos viendo en Mateo 22, nadie va a poder entrar a su manera. Eso es lo que te está diciendo en otras palabras. No vas a poder entrar desnudo, no vas a poder entrar ni siquiera con la ropa que a vos te agrada. Tenés que entrar con la ropa sacerdotal, tenés que entrar con una ropa de novia, de pureza, de virginidad, de santidad, de castidad, con una ropa, en términos espirituales hablo, ¿verdad?, de justicia, de obediencia. Verso 25, Lucas 13, 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Adonai, Adonai, ábrenos. Él responderá, o él respondiendo les dirá: no sé de dónde son, no los conozco. No los conozco. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque nunca tuvieron comunión con Él. El Señor no conoce a los que estaban practicando el pecado conscientemente y voluntariamente, ¿verdad? Entonces, esta escritura nos habla que un día la puerta se va a cerrar. Ahora está abierta, pero un día se va a cerrar. Como sucedió con el arca de Noé. Y ahí la gente, como estábamos viendo en Proverbios 1, cuando las papas queman, cuando viene la tribulación y la angustia: Señor, ahora te amo, ahora te quiero seguir, ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Por eso veníamos hablando del libro de los jueces. El libro de los jueces es cíclico, ¿verdad? Cuando venían los filisteos y le robaban la comida y le mataban a las personas, clamaban a Yahweh y se volvían al Señor, y el Señor los liberaba, y una vez que ya estaban más o menos bien, otra vez volvían a los deseos de la carne. Los creyentes de hoy en día, creyentes entre comillas, un verdadero creyente, un verdadero discípulo del Señor, hermano, se mantiene firme, perseverante, constante, avanzando. Yo entiendo, tal vez los primeros meses, el primer año, ¿no?, cuando nos convertimos, puede ser un poco difícil porque no tenemos todo el conocimiento, ¿verdad? Pero hermano, que yo creo que después de muchos años que ya tenemos el camino del Señor, deberíamos ser, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, deberíamos ser ya maestros, ¿verdad? Pero todavía tienen necesidad
de leche. Cuidado, mi querido hermano. Cuidado con esto de la reincidencia, cuidado con esto de la liviandad, cuidado con esto de seguir siempre en el libertinaje. Dice en Lucas 13:26, entonces comenzará a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, ¿no? Le están golpeando la puerta, le dicen, ábrenos. ¿Cómo que no nos conoce? ¿No te acordás que nosotros estábamos ahí comiendo y bebiendo? Claro, y esa es la realidad. Ahora quieren entrar, ahora que se dan cuenta que viene el juicio. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos cuando el Señor estaba enseñando, comiendo y bebiendo? Hermano, yo he visto una irreverencia en la casa del Señor tan grande. ¿Sabe que todo tiene su tiempo, dice la palabra? Hay tiempo para beber y hay tiempo para comer. Pero cuando alguien te está predicando la palabra del Señor, es tiempo de escuchar. Es tiempo de escuchar. Yo tengo tan registrado en mi retina una de las tantas irreverencias que yo he vivido en estos años de ministerio, mi querido hermano. No puedo olvidar. Es una cosa que realmente contristó tanto al Señor. En una congregación hace muchos años que me invitaron una sola vez, fue la última, ¿no? Ahí quedó, ahí se terminó. Un grupo de alabanza ruidoso. La verdad que lo que menos sucedió esa noche fue que ellos adoraron al Señor. Lo que menos sucedió es que ellos prepararon el camino para la palabra. Realmente fue un momento muy, muy duro para mí. Y cuando llegó el momento, saludamos a la familia Jara, hermana Miriam, pastor Jara, el Señor les bendiga. Cuando llegó el momento de predicar, se fueron todos los instrumentistas. Había una humareda terrible de chorizo, de carne, qué sé yo, no sé. Terrible. El humo de la Shekinah no era, seguro que no era, mi querido hermano. Automáticamente se bajaron, se fueron a comer. No les importó absolutamente nada de mi vida, de lo que yo hablaba de parte del Señor. Un ego, un orgullo, una altivez, una arrogancia tan grande. Estamos viviendo esos tiempos, mi querido hermano. Y entonces acá Lucas 13:26, ellos se quieren justificar delante de ti. Estuvimos delante tuyo, pero ¿cómo estuvieron? ¿Dónde estaba su corazón en aquel momento cuando el Señor hablaba? Comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo, mi querido hermano. Por eso el Señor le dice, yo no los conozco porque ustedes nunca me prestaron atención. Porque ustedes nunca me escucharon con seriedad. Su mente y su corazón estaban en otra cosa. Como dice la Escritura, que la venida del Hijo de Dios será como los días de Noé, ¿verdad? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. La gente estaba en otra cosa. No quería arrepentirse, no quería saber nada de las cosas del Señor. Verso 27, pero os digo que no sé de dónde son, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Pero hermano, nosotros creemos que podemos engañar al Señor, como dice el refrán. ¿Usted cree que puede vender gato por liebre al Señor? Dios no puede ser burlado, hermano. ¿Cuánta gente que miente? ¿Cuánta gente que engaña, mi querido hermano? Pero todo eso va a salir completamente a la luz el día que tengamos que dar cuenta delante del tribunal. El Señor dice en Lucas 13:27, apártense de mí, ustedes no son la novia, no son mi novia. Ustedes no son mis amigos. Ustedes no son mis siervos. Ahora me vienen con esta historia de que estuvieron delante de mí, pero vuelvo a repetir, me tomo el tiempo suficiente para remarcarlo y enfatizarlo. ¿Cómo es que usted o yo o cualquiera estamos delante de la presencia del Señor, mi querido hermano? ¡Qué tremendo! Hacedores de maldad, practicantes de la maldad. Verso 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. ¡Qué tremenda palabra! En la forma
que el evangelista Lucas lo transmite acá. Ya voy a leer, hermano Juan, muchas gracias. Es impresionante, y ustedes estarán excluidos por haber rechazado tan abiertamente y conscientemente la palabra del Señor cuando yo estuve frente de ustedes. El hermano Juan nos está transmitiendo algo. Mi hermano, le cuento que hoy tuve un sueño. Parece que muchos están teniendo sueños, ¿verdad? Y se entristeció mi corazón. Soñé que me despedía de mi hija pequeña y le encargaba que sea una buena niña y que sea responsable. En el mismo sueño creí que ella se iba y no era así. El que se iba era yo. Y entendí que la razón de mi tristeza era porque sabía que no estaba preparado para irme, porque si no, debería estar feliz. Bueno, gracias, hermano Juan, por compartir el sueño. Les transmito a los hermanos que el hermano Juan es un hermano que conozco hace mucho tiempo. Nos hemos reencontrado más bien a través online. El hermano está en Formosa. Nosotros nos conocimos cuando yo estaba en el discipulado en Capital Federal, y ahora el hermano está siguiendo las enseñanzas. El Señor está trabajando en su vida. Fuerza, hermano Juan, fuerza. Ya nos compartiste. Yo, si hay algo que agradezco de tu vida, es que venís a la luz, que te estás humillando delante del Señor, y si el Señor te mostró que no estabas preparado, yo agradezco al Señor por eso, porque esa es la bondad de Dios. Y agradezco al Señor que te está dando tiempo. Agradezco al Señor que te está dando tiempo. Hermanos, nosotros no sabemos lo que va a pasar en 5 minutos. No sabemos lo que va a pasar mañana. Cualquiera de nosotros puede partir en cualquier momento, y por otro lado, la segunda venida del Señor está muy cerca. Hermanos, por favor, ayúdenos a concientizar de todo esto. Se habla, pero a veces simplemente se tiene teoría en la cabeza. Que el Señor nos ayude a que esta revelación baje a lo más profundo de nuestro corazón. Porque hay pastores, inclusive, que Dios nos guarde, que se van a perder, hermano, porque son ciegos. Porque son ciegos, porque están en un púlpito. Hay gente en la alabanza, como estaba diciendo. Hay obreros que se van a perder, que están practicando la inmoralidad, que están robando, que están mintiendo. Pastor Miguel, amén, así mismo, gloria a Dios. Qué bueno, hermano, transmitamos esta palabra para salvación y vida eterna, que la gente se pueda volver al Señor. Sigamos Apocalipsis 3:1, sigamos. Hoy hemos empezado a las 8, vamos a seguir un poquito más, mi querido hermano. Estamos en el punto, entonces, de que son pocos los que reciben el llamado del Señor. Vamos a la iglesia de Sardis. Es una tipología de un formato de congregación que por ahí tenemos obviamente en este tiempo también. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel es el mensajero, es el pastor, ¿no?, de cada congregación. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Sepa que el Señor obviamente conoce las obras de cada uno de nosotros, no le podemos engañar. Que tienes nombre de que vives y estás muerto, le dice a esta congregación. No todos, pero muchos. Lo que estaba diciendo recién mi hermano Juan, ese sueño que le dio hace unas horas al Señor y que lo está compartiendo con nosotros, mi querido hermano. Creemos que tenemos la vida del Señor, pero estamos muertos en algún delito y pecado. No solamente la moral, obviamente que la moral es muy importante, pero hermano, hay muchos pecados que te pueden descalificar: la codicia, la avaricia, la mezquindad, el rencor, la falta de perdón, la venganza. Hay muchas cosas, hermano, que si nosotros estamos practicando el pecado, dice la Escritura, somos hijos del diablo. Apocalipsis 3:2, sé vigilante, hay que orar y velar, hermano, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué bueno que es el Señor, hermano, que nos está llamando la atención, en este caso a una congregación, hermano,
Porque nosotros pensamos que tenemos que llamarle la atención solamente al mundo, por supuesto que sí, pero hermano, el Señor también tiene que llamarle la atención a las congregaciones, porque las congregaciones, como dice acá Apocalipsis 3:2, no se mantienen vigilantes. Como suelo decir, hay gente que dice, viste, va de taquito, yo soy salvo. Yo te agradezco mucho, hermano Juan, y si hay alguien que tenga un sueño, por favor, un sueño de Dios, o una visión del Señor, una palabra del Señor, que la comparta, hermano, porque el Señor se está moviendo en este tiempo de esta manera, y yo agradezco esto, viene como anillo al dedo, hermano, porque la gente piensa, hermano, yo lo discierno en la congregación, no, yo soy salvo, indiscutiblemente soy salvo, y por supuesto que yo quiero que usted sea salvo, hermano, pero cuidado, el Señor nos está hablando de que arreglemos cuentas, hay manchas, hay arrugas. No estamos perfectamente alineados con el Señor. Acá te lo dice y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que la vida espiritual de muchos creyentes en Sardis se estaba muriendo evidentemente por una negligencia particular de cada uno. No podemos echarle la culpa a medio mundo. Cada uno de nosotros somos responsables de mantener las lámparas encendidas. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido. Esa es la palabra que venimos enfatizando hace bastante, ¿no? O sea, regresa a lo que un día recibiste y comienza a practicarlo, y oído, y guárdalo. Es importante guardarlo, practicarlo, y arrepiéntete. Hay misericordia si nos arrepentimos, obviamente todavía, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, no nos podemos dormir en los laureles, no nos podemos dormir, hermano, es día a día. Es una batalla día a día, por no decir hora a hora, mi querido hermano. ¿Y de qué habla el versículo 4? Pero tienes unas pocas personas en Sardis, solamente unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, está hablando de las vestiduras del alma, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, mi hermano, estamos viendo que mucha gente pensaba que estaba vivo, pero estaba muerto, y que en definitiva, porque acá está hablando de la congregación, en la misma congregación donde el Señor venía hablando a través de su ángel, de su mensajero, pero la gente le entraba por un oído y salía por el otro, hermano. Yo siempre le digo a la gente, pero la gente piensa que nosotros somos tontos. Como decimos vulgarmente, que comemos vidrio. El árbol se conoce por los frutos, hermano. Donde no está la libertad del Espíritu, donde no está el fruto del Espíritu, mi hermano, donde no está la santidad, donde uno ve que se desprecia la palabra del Señor, allí hay evidentemente condenación. Tenemos que regresar al camino de la justicia. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Tenemos que vencer todos los días, hermano. El diablo nos quiere robar la palabra, el diablo nos quiere confundir, el diablo nos quiere engañar, el diablo nos quiere introducir en la apostasía, en un evangelio tibio, ¿verdad? No es tan así como dijo la serpiente, con que Dios les ha dicho que no se puede comer de ese árbol, pero por favor, quédate tranquilo, dormí sin frazada, que está todo bien, ¿verdad? No le hagas caso a Dios, haceme caso a mí, que todo te va a ir bien. Y Adán y Eva cayeron. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida eterna, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Sigamos viendo, vayamos ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20, justamente que veníamos mencionando de Noé. Vamos a ver una porción que está relacionada con la vida de Noé, en primera de Pedro 3, 19 y 20. Primera de Pedro 3, 19. Les quiero recordar a los hermanos que van entrando que el jueves estamos con el hermano Guillermo, y ya la semana entrante particularmente yo estaré el jueves en vez del martes,
Y ahí estamos cerrando este tiempo de enseñanza, pues estamos viajando a la Argentina, para aquellos que quieran que podamos compartir en sus congregaciones. De igual manera, toda oportunidad que tengamos de salir en vivo desde Argentina lo vamos a estar haciendo. Hermano Juan, amén, mi hermano, creemos que con tan poco sacrificio ya tenemos asegurado la salvación, y cuanto más escarbamos dentro de nosotros vemos que todavía sigue saliendo la inmundicia. Santo, santo nos llamó a ser santo. Así mismo, querido hermano Juan, gracias por tu compartir, es muy valioso. Tengamos esperanza, el Señor nos va a seguir limpiando, nos va a seguir purificando. Él está comprometido con nosotros, amén. Dejémonos trabajar al Señor. Dice entonces 1 Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Hay otra versión que dice ahí los incrédulos. ¿Quiénes están encarcelados, hermano, esperando la resurrección también de los muertos? Hay una resurrección para vida eterna y una resurrección para condenación eterna. Los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, como está diciendo nuestro hermano Juan, y venimos compartiendo con varios hermanos, creer que puedo ser salvo teniendo, no sé, 10, 15, 20 años en el Evangelio, entre comillas, supuestamente, o entre paréntesis, haciendo lo que yo quiero en la carne y pensar que voy a estar en el paraíso y en el reino eterno, verdaderamente creo que es tener una muy mala comprensión. Dejemos que la palabra hable. 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron y que no se arrepintieron. ¿Y dónde terminaron? Y el Señor fue a dar testimonio a esos espíritus encarcelados de que Él había venido en tiempo y en forma en el cuarto día. Terminando el cuarto día, murió, resucitó, venció al diablo, a la muerte. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué? Se habrán querido morder la lengua. Habrán dicho, ¿cómo es que no le creímos a Moisés, a los profetas que hablaban del Mesías? Qué tremendo, mi querido hermano. ¿Qué más dice 1 Pedro 3:20? Cuando una vez les esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, porque Dios fue muy paciente en los días de Noé, 100 años. 100 años tardó en construirse el arca, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Qué hacemos con esto, hermano? Si usted me quiere decir que Dios es amor y yo le creo, usted me quiere decir que Dios es misericordia y yo le creo, y yo le digo que Dios es justicia y usted me cree, seguramente también, ¿verdad? El Señor quería salvar a toda esa generación, había lugar suficiente en esa embarcación de 3 pisos. Ya hemos hablado, todo eso está grabado, búsquelo en YouTube, en Gustavo Ariel Chiménez, preparándonos para la venida del Señor. Ahí terminamos un bosquejo bíblico en su momento. Entonces, mi hermano, 8 personas fueron salvadas. Había un pregonero de justicia que era Noah, y no le quisieron escuchar, se burlaron de él una y otra vez, mi hermano. Estamos viviendo esos tiempos. Vayamos a Deuteronomio 28:62, les pido un poquitito más de tiempo, unos 10 minutos, por lo menos. Deuteronomio capítulo 28, verso 62, estoy empezando un poquito más tarde para dar tiempo a los hermanos de poder conectarse. Deuteronomio 28:62, quedarán pocos en número. Este capítulo es una advertencia que el Eterno le da a Moisés, Deuteronomio 28, que habla de las consecuencias de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia, que habla que viene fiebre, viene exterminio, vienen plagas si desobedecen los mandamientos del Señor, porque comenzamos en esta noche hablando de que los salvos son aquellos que van a recibir la enseñanza del Señor. Y acá justamente en Deuteronomio 28:62 dice el Eterno a Moisés que todos aquellos que no obedezcan los mandamientos del Señor, la revelación del Señor, quedarán pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, de Yahweh tu Dios.
Entonces, hermano, ¿qué es lo que los evangélicos hoy se creen que es la salvación? Sacar el pañuelito. Salvación es humillarse, arrepentirse, ser justificado por el Señor, la sangre del Cordero me limpia, me coloca en el camino de la santidad. A partir de ahí comienza una santidad progresiva, también una justicia progresiva en mi ser, espíritu, alma y cuerpo. A partir de allí salvación tiene que ver también con obediencia. Está repleto de versículos la Biblia. ¿En dónde terminarán, dice Pedro, los que no obedecen al Evangelio del Señor? Si el justo con dificultad se salva. Vayamos a Apocalipsis 17:14, voy entrando en otro subpunto, un poquitito. Vamos a ver ahora, Yeshua seleccionará al final del proceso, que es en la segunda venida del Señor, que ya está muy cerca. Yeshua seleccionará al final del proceso a los que le recibieron y se mantuvieron fieles al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Esto, hermano, es como, seleccionar la yerba de primera calidad. Viste que hay productos que dicen, no, de primera, ¿no? Tener de segunda, de tercera y de cuarta, ¿verdad? Bueno, la novia del Cordero es de primera calidad, ¿verdad? A lo sumo, la segunda calidad serán las vírgenes prudentes. Después ya no hay más lugar para otra persona en el reino. Porque los insensatos quedan afuera. Entonces, fuércese por ser parte de la novia del Cordero. Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero. Y esto yo ya lo he hablado en otro material, mi querido hermano. No solamente que el mundo pelea contra el Cordero. ¿Quiénes son los que pelearon contra el Cordero cuando vino por primera vez? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los religiosos, su propio pueblo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores, el amo indiscutible, Rey de Reyes. Acá viene algo precioso, hermano, márquelo, tal vez ya lo tiene marcado en su Biblia. Y los que están con Él, o sea, los que son arrebatados, gloria a Dios, y son transformados en el aire, gloria al Señor, y automáticamente ahí ya venimos con el Señor. Dice acá la Escritura, y los que están con Él son llamados, tres cosas. Son los llamados, son los que fueron elegidos, escogidos porque hicieron la voluntad del Señor, y fieles. Entonces, hermano, en esta sección estamos viendo que el Señor, al final de todo este proceso que ustedes y yo estamos viviendo, ¿quiénes van a estar al lado de Él? ¿A quién va a seleccionar al Señor? A ver, seamos honestos, por eso estoy poniendo un ejemplo cotidiano. No hay nada de malo con querer un producto de primera calidad, ¿amén? A mí me gusta mucho la yerba, me gusta una buena yerba, ¿verdad? Que tenga sabor, te gusta una buena carne. Entonces, mi hermano, acá el Señor está diciendo, y los que están conmigo son los que obedecieron al llamado. Y por eso yo los elegí, porque eran fieles y fueron fieles todo el tiempo. La Escritura dice, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. El Señor le habla a una iglesia, a Esmirna, que es una iglesia muy sufrida, muy perseguida. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida eterna. La fidelidad es fundamental, mi querido hermano, en el tema de la salvación. Él no viene a buscar una novia infiel. Él no viene a buscar una iglesia prostituida en un evangelio completamente contaminado. Podemos ver un poquito más, Primera de Pedro, capítulo 1. Ya vamos redondeando, mi querido hermano, por hoy. Primera de Pedro, capítulo 1. Recuerden que el jueves, 20 horas, estaremos hablando con nuestro hermano Guillermo sobre el tema de la ley y la gracia, también despidiéndonos en este año por esta oportunidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5, Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, etc. Versículo 2, elegidos según la presciencia, o el previo conocimiento del Señor, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua, gracia y paz os sean multiplicados.
Esto es para poder entender un poquito mejor lo que veníamos recién leyendo en Apocalipsis 7:14. ¿A quién elige el Señor? ¿A quién va a elegir? A los que se dejaron santificar por el Espíritu. ¿A quién va a elegir el Señor? A los que tomaron la decisión y la determinación de obedecer al Señor a pesar de las consecuencias contrarias de este mundo. Nuestro querido hermano Antonio Delgado nos está escribiendo. Amén. Gracias por compartir, hermanos. Lamentablemente muchos no se desarraigan de la enseñanza tradicional, así mismo, hermano. Y creen poder negociar con el Creador, así mismo, completamente de acuerdo. Discutir o ordenar a cómo debe de ser o qué debe, ahí se me tapó un poquitito, ya lo leo, o qué debe de recibir, así mismo, hermano. Es una manipulación total, completamente de acuerdo contigo, querido hermano Antonio Delgado. Justamente lo venimos mencionando en muchas de nuestras enseñanzas. Hoy tenemos manipuladores, descendientes del querubín protector que se rebeló contra el Señor, que ya lo hemos explicado en esta misma cartilla. Como dice Ezequiel 28, Isaías 14, estaban haciendo contrataciones, así como Lucifer hizo contrataciones con una tercera parte de ángeles, como está diciendo nuestro hermano. ¿Por qué? Porque el querubín obviamente no quería recibir la verdadera revelación del Eterno. Entonces, mi hermano, hoy también encontramos creyentes discutiendo u ordenándole al Señor cómo deberían ser las cosas. Entonces, hermano, ¿a quién va a elegir al Señor? 1 Pedro 1:2. A los que se dejaron santificar por el Espíritu, para obedecer, ser rociados con la sangre de Yeshua. Ya voy terminando por hoy. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Olvídese, si usted no nació del agua y del Espíritu, olvídese de entrar al reino del Señor. Y Yeshua se lo dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y él era supuestamente creyente y estaba en el templo y era maestro de la ley, o más bien de las tradiciones, como estaba diciendo nuestro querido hermano Antonio Delgado. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Vaya siguiendo el orden. 1 Pedro 1:2 al 3. ¿Quién es el renacido? ¿Quién es el que nace del agua y del Espíritu, mi hermano? El que es rociado por la sangre del Señor. Se sobreentiende que si fue rociado por la sangre del Señor es porque un día se arrepintió de corazón, porque si no, no puede ser rociado. Fue rociado, recibió la santificación del Espíritu, recibió el poder del Espíritu para obedecer. Entonces es una nueva criatura. Y va a estar con el Señor por siempre y para siempre. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, no vamos a cualquier lugar. Vamos a la santa ciudad de Jerusalén, hermano. Vamos a la santa ciudad de Jerusalén, como dijo nuestro hermano Juan. Santo, santo, santo es el Señor. Y esto lo tenemos que entender y lo tenemos que bajar y lo tenemos que vivir, porque es una herencia incorruptible. La corrupción no entra, lo contaminado no entra, nada inmundo entrará a la santa ciudad de Jerusalén. Y con esto vamos terminando, verso 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si usted tiene la fe, gloria a Dios, es porque usted está escuchando con atención. Es porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que ya está ahí nomás de nosotros. Entonces, mi hermano, estos son los conceptos bíblicos que nosotros no tenemos que perder de vista. Salvación, hermano, no es, con todo respeto lo digo, y espero que se entienda bien y que nadie lo malinterprete. Salvación, respeto que usted haga un llamado al altar, que la gente pase adelante, aunque en los evangelios no lo vemos eso. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que no vemos que Yeshua llamaba adelante? Él daba el mensaje y ahí nomás la gente
se arrepentía, mi querido hermano. No necesariamente alguien que pasa adelante está arrepentido, y no necesariamente alguien que no pasa adelante no está arrepentido. La persona que escucha con atención, esa persona arregló sus cuentas con el Señor y es una persona salva. Amén a la bendita y gloriosa palabra del Señor. Gracias, Pastor Miguel. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, ¿podemos alcanzar esta salvación? Por supuesto que sí. Yeshua dio su vida para que la alcancemos, pero también estamos diciendo en este material que hay mucha gente que no lo va a alcanzar. Que no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no está escuchando con atención. ¿Por qué? Porque en realidad quiere otra cosa y ya tomó una decisión en su corazón. Estamos tratando de captar a los que todavía están medio duros, no completamente endurecidos, porque una persona ya cuando se endurece y su conciencia está cauterizada, realmente se necesita un milagro muy, muy grande para regresar de allí. Por supuesto que se puede, pero vuelvo a repetir, hemos leído hoy en la Escritura, hermano, aquellas personas que escucharon y escucharon y escucharon y escucharon y luego se endurecieron, son personas que tristemente van a ser desechadas. Cuidemos esta salvación tan grande. ¿Ven? Nos encontramos el jueves, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, que esta palabra esté removiendo la tierra, Señor, tú estés arando, estés sacando las piedras, que la semilla de tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y si fuera posible, Señor, pueda producir al 100%, Señor, o pueda dar algún tipo de porcentaje, como hemos leído, al 30, al 60 o al 100%, pero queremos ser tuyos, Señor. Queremos estar preparados, queremos recibir tu enseñanza, queremos entenderte, queremos, Señor, seguir tu diseño, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Prepara a tu pueblo, Señor, porque el día del Señor, como tú estás revelando en tu grande amor y misericordia, está muy, muy cerca, Señor. Estás tú ya a las puertas, mi Señor. En el nombre de Yeshua decimos amén también a esta palabra del Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Oremos los unos por los otros. Será hasta la próxima oportunidad que el Señor nos permita.